Te presento a Encélado, la luna helada de Saturno, uno de los lugares más prometedores para buscar vida fuera de la Tierra. Los científicos acaban de detectar el último de los 6 ingredientes necesarios para su formación, el fósforo. Este elemento rarísimo se ha descubierto en un océano de Encélado. En la Tierra contribuye a la fertilidad del suelo, pero la concentración de este mineral en los mares ocultos de la lejana Luna podría ser de 100 a 1000 veces mayor que en los océanos de nuestro planeta. Podría deberse a que el océano de Encélado es rico en carbonatos, como el agua de soda, y es probable que esta agua de soda disuelva los fosfatos de las rocas lunares. El nuevo descubrimiento también sugiere que en otras lunas heladas de Saturno, como Titán, las aguas también pueden estar cargadas de fósforo. ¿Por qué los científicos están tan entusiasmados con este mineral? Bueno, los fosfatos, que son compuestos que contienen fósforo, son componentes cruciales de la vida en la Tierra. El ADN, el ARN y las membranas celulares los contienen. Pero entre los 6 elementos necesarios para la vida, que son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, el fósforo es el menos común. En 2004, la sonda espacial Cassini penetró en el polvo del segundo anillo más externo de Saturno, llamado Anillo E. Está formado por granos de hielo que expulsa Encélado. Y al estudiar estos granos de hielo con el analizador de polvo cósmico de Cassini, los investigadores detectaron fósforo. Encélado es la 6ª luna más grande de Saturno. En realidad no es muy grande, solo mide unos 500 kilómetros de diámetro. Es lo suficientemente pequeño como para caber dentro de Arizona. Deberíamos intentarlo alguna vez. Curiosamente, cuando la sonda espacial Cassini llegó por primera vez a Saturno, los astrónomos pensaron que Encélado sería una bola helada. Pero entonces, sorpresa, sorpresa, vieron penachos de partículas heladas y vapor de agua brotando de géiseres en la superficie de la Luna. Se hizo evidente la existencia de un océano global entre el núcleo rocoso de la Luna y su cubierta helada. Los mismos investigadores habían descubierto anteriormente que la Luna de Saturno también podría albergar moléculas orgánicas complejas. Antes, los científicos pensaban que los fosfatos podían estar atrapados en los núcleos rocosos de Encélado y en muchos similares. Por eso sorprendieron los últimos trabajos, que insinúan que los fosfatos también podrían ser abundantes en el océano. Los investigadores examinaron 305 granos de hielo del anillo E de Saturno y descubrieron que 9 de ellos contenían fosfatos. Y estos resultados fueron claros e inequívocos. Eso es muy importante porque hace algún tiempo se creía que la fosfina, un compuesto de hidrógeno y fósforo, existía en las nubes de Venus. Pero nadie ha conseguido encontrar pruebas que apoyen esta teoría. En Encélado, sin embargo, no hay controversia y sí hay fosfatos allí. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores del sistema solar para buscar nuevas formas de vida, porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 65 y 160 kilómetros. Sí, está oculta bajo una capa de hielo cuyo grosor se estima entre 15 y 30 kilómetros, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que los penachos de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, para cualquier misión de búsqueda de vida va a ser todo un reto acceder a un entorno tan profundo. Pero lo bueno es que los científicos ya tienen pruebas de que hay lagunas mucho menos profundas que se encuentran más cerca de la superficie de la Luna. Podrían encontrarse incluso a menos de 1,5 kilómetros bajo el hielo. Esta noticia tiene 2 ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo lugar, puede permitir que futuras misiones encuentren estas formas de vida, si es que las hay. Luego está Titán, la mayor luna de Saturno. Es más pequeña y tiene menos gravedad que la Tierra, pero sigue recortándonos a nuestro planeta. Como en la Tierra, en su atmósfera predomina el nitrógeno. Titán es el único mundo de nuestro sistema solar con lagos y ríos aparte de la Tierra. Estas masas de agua están formadas por hidrocarburos, metano y etano. También hay un océano subterráneo de agua, pero se encuentra a mucha profundidad y nadie ha averiguado aún si este océano entra en contacto con algo de la superficie. Si es así, podría proporcionar combustible para la vida luego de mezclarse con la compleja química de la superficie. Pero Encélado y otras lunas heladas no son los únicos lugares del sistema solar que podrían albergar o haber albergado vida. En 2003, Mars Express, una nave lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas que se encuentra en la atmósfera es producido por seres vivos. Por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos emite, ya sabes, gases.
Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años. Y entonces, en 2006, desapareció casi por completo del planeta rojo. Y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas? ¿Y a dónde fue a parar? Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de Marte en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto, y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años. ¡Oh! Eso es mucho tiempo. Esto significa que si existiera vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. En la actualidad no hay agua en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, es decir, está profundamente congelada. Aún así podría haber 6 tipos de hongos y bacterias viviendo bajo tierra en el planeta rojo. La más probable de ellas es la apodada Conan la bacteria, debido a su dura naturaleza. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. De todos modos, si no encontramos vida fuera de la Tierra en nuestro sistema solar, podríamos buscarla en los exoplanetas, que es como se llama a los planetas que están fuera de nuestro sistema estelar. Algunos de ellos parecen muy prometedores. El exoplaneta más cercano a la Tierra es Próxima Centauri b. Se encuentra a solo 4,2 años luz de la Tierra. Recientemente los astrónomos han descubierto que este planeta podría parecerse a la Tierra incluso más de lo que pensaban. Es solo un 17% más grande que nuestro planeta natal. Orbita alrededor de una estrella más débil y menos densa que el Sol. Próxima Centauri b se encuentra en el centro de la zona habitable de la estrella. Esto significa que existe la posibilidad de que haya agua líquida y vida en el planeta. Se cree que el exoplaneta está unido a su estrella progenitora por un mecanismo de marea. Uno de sus lados está orientado hacia la estrella en todo momento, y el otro está siempre en la oscuridad. Los científicos aún no han averiguado si el planeta tiene atmósfera. Viaja muy cerca de su estrella y completa una órbita en 11 días terrestres. La radiación de la estrella podría estar arrastrando la atmósfera del planeta. De ser así, no es probable que Próxima Centauri b tenga agua líquida en su superficie. Gliese 832c se encuentra a 16,2 años luz de la Tierra. En el esquema cósmico está a la vuelta de la esquina. Este exoplaneta es 5 veces más grande que la Tierra y viaja mucho más cerca de su estrella madre. Por eso, un año allí dura apenas 36 días. Pero como esta estrella es una enana roja mucho más fría y tenue que el Sol, Gliese 832c recibe tanta luz y calor como nuestro planeta. Al mismo tiempo, aún no está claro si es similar a la Tierra. El planeta tiene probablemente una atmósfera mucho más densa que crea un efecto invernadero notorio. Este fenómeno se produce cuando un planeta absorbe más calor de su estrella anfitriona del que puede devolver al espacio. Esto significa que es probable que Gliese 832c se parezca más a Venus, nuestro vecino abrasador, que a la relativamente fría Tierra. ¡Hey! Me voy a buscar un suéter. Mira hacia arriba. ¿Ves ese puntito amarillo? Eso es Titán. Es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande de todo nuestro sistema solar. Y podría ser el único lugar en nuestro sistema solar donde hay agua líquida, además de la Tierra. Además tiene una atmósfera que sirve de escudo contra la radiación solar y los rayos cósmicos. Al igual que la Tierra, si la vida fuera una casa, Titán tendría muchos de los ladrillos que necesitarías para construirla. Abróchate el cinturón, te diriges hacia ahí. Lleva mucho tiempo llegar a Titán, pero ya sabes, la magia de YouTube. Aquí está, un poco más grande que nuestra luna y mucho más pesada. Es incluso más grande que Mercurio. Eso significa que su gravedad es aún bastante débil. Te sentirás 7 veces más ligero aquí que en la Tierra. En el gimnasio local de tu casa puedes levantar 70 kilogramos. En Titán puedes levantar más de 450 kilogramos. Luce bien. La superficie está compuesta principalmente de hielo. Tiene pequeñas montañas, cráteres y algunos criovolcanes. Básicamente lo mismo que un volcán normal, pero en lugar de lava, esta bestia escupe agua, hielo, amoníaco y metano. Hay lagos y nubes, algo así como un cañón en la Tierra, pero aquí solo hay una pequeña diferencia. Todo está cubierto de una espesa niebla y, a veces, graniza metano congelado. En la Tierra usamos metano como combustible porque se quema, pero en Titán no hay oxígeno.
No se puede encender fuego en este trozo de roca. La falta de oxígeno significa que debes ponerte una máscara de oxígeno, pero no tienes que usar un traje especial completo como en nuestra luna. Titán tiene una atmósfera más fuerte. Pero empacaste una sudadera, ¿verdad? Pronto hará bastante frío, como menos 185 grados centígrados. Lo más frío que jamás se puso la Tierra fue a menos 90 grados centígrados, y eso fue justo en el Polo Sur. Hace mucho frío porque está muy lejos del Sol, casi 1.400 millones de kilómetros. De todos modos, esa densa niebla y atmósfera impiden que los rayos del Sol calienten la superficie. Suena un poco extremo, pero también lo es la vida. Puedes sobrevivir en casi cualquier lugar. Tomemos la bacteria Deino, una palabra latina larga. Puede sobrevivir a la radiación y a las temperaturas extremadamente bajas. Incluso sobrevivió un año entero en el espacio exterior, en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Titán sería pan comido comparado con eso, especialmente si perforamos un poco. Muchos científicos creen que hay un océano entero bajo la superficie de Titán. La gravedad de Saturno le da al núcleo de Titán un pequeño aumento de calor. Además, hay amoníaco en ese océano. Es como la versión de anticongelante de Titán. Mientras el agua permanezca líquida, la vida tiene muchas posibilidades de éxito. Entonces, ¿qué hay ahí abajo? De hecho, los científicos han encontrado evidencia real de que Titán ya podría tener vida. Mira este microscopio. Este es C3H2. Fue descubierto por este extraño grupo de antenas que viven en el desierto de Chile. Usó 66 antenas, todas apuntadas al mismo lugar en el cielo. Esta molécula de C3H2 puede actuar como un componente básico del ADN, el código de la vida. Algunas personas piensan que estas moléculas estaban en nuestro planeta, hace miles de millones de años, justo cuando comenzó la vida. Los científicos también lo comprobaron de primera mano, con una sonda que aterrizó en Titán. Resulta que esas cosas de la antena del desierto estaban en lo correcto. Titán saltó a la cima de la lista de lugares en los que podríamos vivir algún día. Lo siento, Marte. La NASA tiene un nuevo proyecto, la misión Dragonfly. Enviarán a un dron y explorarán Titán aún más. La misión aún está a unos 6 años de distancia, y el cohete llegará a la luna de Saturno 9 años después, por lo que tendremos que esperar un poco antes de empacar y mudarnos a Titán. Después de que el dron Dragonfly aterriza en la superficie de Titán, zumbará, como una especie de helicóptero doble. Va a tener 8 hélices, 1 metro de ancho. Dado que la gravedad es débil, eso es más que suficiente para darle al dron una buena velocidad de crucero. Podrá volar unos 3 kilómetros hacia arriba y despegar y aterrizar verticalmente, como un helicóptero normal. Principal problema de todo esto son las baterías del dron. Los científicos inventaron un generador que convierte la energía de la radiación térmica en energía eléctrica. Sea lo que sea que eso signifique, una carga de batería debería ser suficiente para varias horas de vuelo continuo. El Dragonfly va a llevar mucho equipo de investigación, así que no es como esos drones que la gente vuela en el parque los domingos. Va a pesar casi como 3 avestruces. Tendrá 2 taladros, un montón de sensores, un espectrógrafo para descubrir qué productos químicos hay por ahí, y también tendrá su propio canal meteorológico, con un montón de instrumentos para medir la temperatura, las nubes y todo eso. Y como cualquier dispositivo de hoy en día, tiene una cámara. Prepárate para ver hermosas fotografías del paisaje épico de Titán. La noche en Titán dura aproximadamente 8 días terrestres. Es cuando el dron se relajará en la superficie, recargando y analizando muestras. Eso es mucho tiempo, pero en realidad es algo bueno. La distancia de Titán a la Tierra causa un pequeño problema, un retraso en la comunicación. Cuando envían al Dragonfly una señal desde el control de la misión, tiene que volar la mitad del sistema solar. Lleva más de 1 hora. En contraste, el retardo de la señal a Marte puede ser de tan solo 10 minutos, y el retraso de la señal a la Luna es de solo alrededor de 1 segundo. Los científicos esperan que Dragonfly proporcione más información sobre si podemos vivir en Titán o no. Algunos expertos esperan encontrar allí una sopa primordial. Es un montón de cosas necesarias para la vida. Tuvimos esa misma sopa en la Tierra hace unos 4.000 millones de años, y cada organismo vivo que alguna vez existió evolucionó a partir de esa masa de elementos orgánicos. Si el proyecto Dragonfly es un éxito y Titán resulta ser habitable, tendrá una misión más: encontrar un lugar agradable para que nos establezcamos en ella. Pero crear una colonia autosuficiente en otro planeta definitivamente sería lo más difícil que los humanos hayan hecho.
El primer obstáculo será la producción de energía, probablemente algún tipo de planta de energía nuclear. Luego viene el refugio para los humanos y sus máquinas. Esos nuevos edificios de Titán tendrán que protegernos del frío extremo y el mal tiempo. Luego, agua potable y oxígeno. Necesitaríamos inventar una forma de recolectar o diseñar ambos. Luego, invernaderos para cultivar alimentos. También necesitaríamos extraer combustible para el transporte. Afortunadamente, Titán está lleno de metano, que es excelente como combustible. Un gran problema, la gravedad. Debido a que es tan débil en Titán, quien quiera que viva ahí podría perder mucha masa muscular, dificultando el trabajo e incluso la vida. Y están esos molestos criovolcanes disparando cosas en cualquier momento. O tal vez necesitamos una idea más drástica y atrevida. ¿Qué tal cambiar la atmósfera de Titán para que podamos respirar en ella y no tener que usar un centenar de cascos y guantes? Para hacer esto necesitaríamos terraformar la superficie de Titán. Durante mucho tiempo la atmósfera de Titán debe enriquecerse con oxígeno para que podamos respirar, y sería genial si fuera un poco más cálida. El siguiente paso es crear una biosfera, lo que significa plantas. Podríamos convertir a Titán en una jungla floreciente con plantas traídas de la Tierra, pero debido a la presión y la gravedad se verían completamente diferentes a las plantas terrestres. Todas podrían crecer súper altas o tal vez todas se reducirían a un tamaño pequeño. Realmente no lo sabemos. Lo primero es lo primero. Debemos asegurarnos de que la vida sea posible en Titán. Los científicos pensaron recientemente que podría haber vida en Venus. Es del mismo tamaño de la Tierra y los científicos incluso lo llaman el hermano gemelo de la Tierra. Descubrieron un gas en Venus, fosfano. Supuestamente fue hecho por organismos vivos. Resulta que no era cierto. Bueno, en realidad no. Hay algo de fosfano flotando, pero mucho menos de lo que pensamos. Mira, la ciencia en otros planetas es súper difícil. Siempre cometemos errores como ese. Imagina un mundo inmóvil y helado. Es antiguo. Tiene unos 4.500 millones de años. Los rayos del sol apenas lo calientan y está cubierto por una gruesa capa de hielo. Es más pequeño que nuestra luna, pero un poco más grande que Plutón. Se llama Europa. Es el sexto satélite de Júpiter y una de las lunas más grandes del sistema solar. Pero, ¿qué es lo mejor de este lejano lugar? Podría albergar vida. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores de nuestro sistema para buscar nuevas formas de vida. Todo porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 64 a 160 kilómetros. Sí, está oculto bajo una capa de hielo que se calcula que tiene entre 16 y 32 kilómetros de espesor, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que montones de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, será difícil que las misiones de búsqueda de vida puedan acceder a un entorno tan profundo. Por el lado bueno, los científicos ya tienen pruebas de que hay piscinas mucho menos profundas que probablemente se encuentran más cerca de la superficie de la Luna. Podrían estar incluso a menos de 1,5 kilómetros bajo el hielo. Esta noticia tiene dos ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo, si es cierta, puede facilitar que futuras misiones encuentren estas formas de vida, si es que las hay. Curiosamente, el nuevo descubrimiento sobre estas piscinas poco profundas se produjo por pura suerte. El científico que dirige la investigación, Riley Kohlberg, vio accidentalmente una presentación de su colega, un científico planetario. Este mostró una imagen de crestas dobles en la superficie de Europa. Kohlberg recordó que había visto unas similares en la Tierra, pero mientras que estas formaciones son raras en nuestro planeta, son mucho más numerosas en Europa. Los siguientes estudios sugieren que las crestas de la luna de Júpiter podrían ser el resultado de un ciclo específico, similar al de la Tierra. En este ciclo, el agua líquida se congela y luego se descongela en el interior de una capa de hielo, que es un entorno de bastante alta presión. Esto hace que la capa se mueva hacia arriba una y otra vez, creando una estructura de dos picos. O al menos eso es lo que ocurre en la Tierra. Si los procesos en Europa son similares, puede probarse la presencia de aguas poco profundas en el satélite. Por supuesto, la temperatura, la presión y la química son muy diferentes en esa luna. Y los científicos aún no saben cómo se comporta el hielo allí. Por eso no pueden entender cómo de profundas o grandes son las bolsas de agua ni cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse.
Pero lo que está más o menos claro es que es muy probable que estos entornos bajo el hielo de Europa estén protegidos de la dura radiación de Júpiter que azota la superficie del satélite, lo que, a su vez, aumenta las posibilidades de que exista vida en Europa. Ahora, ¿podemos volver al hecho de que el océano de Europa parece ser salado? Las vetas rojas de la superficie del satélite podrían tener este color debido a su contenido químico. Probablemente sean una mezcla congelada de aguas y sales. Esto es bastante inusual, porque tal composición no coincide con ninguna sustancia conocida aquí, en la Tierra. En cuanto a las manchas amarillas de su superficie, podrían deberse a la presencia de cloruro de sodio. Esta sustancia es conocida como sal de mesa. Los científicos intentaron recrear las condiciones de Europa en un laboratorio. Descubrieron que combinando agua, sal de mesa, temperaturas de congelación y alta presión, podían obtener un nuevo tipo de cristal sólido. Esta sustancia podría existir tanto en el fondo del océano de Europa como en la superficie lunar. Pero aparte de esta información, los investigadores están a oscuras. Con suerte, encontraremos las respuestas a algunas de estas preguntas hacia 2030. Será entonces cuando una misión llamada Europa Clipper, que será lanzada por la NASA, llegará probablemente a Europa. Esta va a realizar varios sobrevuelos cercanos y averiguar si puede existir alguna forma de vida en la Luna. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea también visitará Europa en los próximos años. Pero Europa no es el único lugar del sistema solar que podría albergar o haber albergado vida. En 2003, Mars Express, una nave espacial lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas en la atmósfera lo producen los seres vivos. Por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos. Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años. Y entonces, en 2006, este gas desapareció casi por completo del planeta rojo. Y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas y a dónde fue a parar? Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la dura radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de ese planeta en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto. Y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años, lo que significa que si existió vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. Ahora mismo no hay agua corriente en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, por lo que está profundamente congelada. Aún así, podría haber 6 tipos de bacterias y hongos viviendo bajo tierra en el planeta rojo. El más probable de ellos es el apodado Conan la bacteria, debido a su naturaleza resistente. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. Pero ahora pasemos a Venus. En 2020, los científicos anunciaron que en la atmósfera tóxica venusina había algo que podía significar la existencia de vida. Desgraciadamente, no tenían ninguna prueba, ya que no hubo oportunidad de recoger ningún espécimen de microbios ni de hacer fotos de vida extraterrestre. Pero afirmaban que habían descubierto allí una sustancia química llamada fosfina, y era algo importante. Si no era una sustancia química desconocida la que producía este gas, podría haber algún tipo de vida microbiana implicada en el proceso. La fosfina está compuesta por 3 átomos de hidrógeno y 1 de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida terrestre que necesite oxígeno, incluidos los seres humanos. En nuestro planeta, la fosfina puede encontrarse en lugares sin oxígeno o con poco oxígeno, como pantanos y marismas. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También puede producirse industrialmente. Ahora que lo pienso, se supone que la fosfina no está del todo en la atmósfera de Venus. Este gas necesita una presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero en Venus, totalmente inesperado. Es imposible que la fosfina se produzca de forma natural en este planeta. Pueden crearse pequeñas cantidades durante erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, minerales que salen a la superficie o meteoritos que entran en la atmósfera, pero no tanto como los astrónomos creían haber observado. Y eso tenía que hacer sospechar a los científicos. Sin embargo, estaban demasiado contentos con su descubrimiento.
Probablemente pensaron que significaba que podía haber vida en Venus. Pero incluso si este gas fue creado por algunos organismos misteriosos, sería una gran incógnita cómo sobrevivieron en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están formadas casi en su totalidad por ácido, por lo que contienen más de un 90% de ácido sulfúrico. Además, la atmósfera venusina es 50 veces más seca que la del lugar más seco de nuestro planeta. Y, efectivamente, en 2022, gracias a telescopios mejores y de mayor resolución, se llegó a la conclusión de que no había fosfina en la atmósfera de Venus, o que si la había, era una cantidad muy pequeña. De momento, solo nos queda buscar señales de vida más lejos de la Tierra. Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos, y aparte de la extraña forma, no hay nada extraordinario en ellas, excepto por una cosa. No hace mucho tiempo, los científicos descubrieron un raro fenómeno en la superficie de Phobos, y todavía no pueden encontrar ninguna explicación para él. ¿Qué es este fenómeno? ¿Y qué nos dice sobre la historia de nuestro sistema solar? Vamos a averiguarlo. El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubrió Phobos y Deimos en 1877. ¿Sabías que todos los planetas de nuestro sistema solar llevan el nombre de deidades griegas y romanas? Por ejemplo, Marte o Ares es la famosa deidad de la guerra. Es por eso que los satélites de este planeta rojo recibieron el nombre de los hijos de Ares, Phobos y Deimos. Estos hermosos nombres en realidad tienen significados espeluznantes: miedo y horror. En 1971, la sonda Mariner 9 de la NASA tomó sus primeras fotografías. Así fue como descubrimos que estos chicos no se parecían en nada a nuestra Luna. Tenían una forma rara y una órbita extraña e inestable. Además, no hay otras lunas en el sistema solar que se muevan tan cerca de su planeta como estas dos. Bueno, son sus hijos, después de todo. Pero a pesar de que están muy cerca de Marte, si estuvieras parado en la superficie del planeta rojo, difícilmente podrías verlos. Eso es porque la curvatura de Marte oculta a Phobos y Deimos de la vista. Incluso si estuvieras en algún lugar del ecuador, Phobos te parecería un asteroide y Deimos parecería una estrella. Todo porque estos satélites son básicamente migajas en comparación con nuestra Luna. De hecho, son las lunas más pequeñas y menos brillantes de todo el sistema solar, lo cual es irónico considerando sus poderosos nombres. Como sea, parece que todo debería estar bastante claro con estos dos satélites. Pero no, hay un problema. Verás, los científicos reconstruyen la historia del espacio basándose en las huellas encontradas en diferentes objetos espaciales. Abolladuras, raspaduras, grietas, todas estas cosas pueden decirnos qué sucedió hace miles de millones de años. Durante mucho tiempo, los científicos estaban seguros de que, al igual que sus prototipos griegos, Phobos y Deimos eran gemelos. Pero entonces el orbitador Viking de la NASA tomó nuevas fotos de los satélites, y fue cuando descubrieron una diferencia significativa entre los dos. Toda la superficie de Phobos estaba cubierta de enormes surcos. Eran una serie de pozos largos y profundos que se extendían de un extremo al otro del satélite. Podrías decir, ¿y cuál es el problema? Todos los objetos espaciales tienen este tipo de cosas en ellos. Y sí, hay otros satélites con marcas similares, pero ninguno tiene tantas como Phobos. Está completamente cubierto de surcos y son enormes, hasta 19 kilómetros de largo y 200 metros de ancho. Y eso no es todo. Algunas de estas marcas se cruzan con otras. Esto significa que Phobos ha experimentado no uno, sino muchos eventos traumáticos. Pero, ¿qué le pasó exactamente? Bueno, en realidad los científicos aún no están completamente seguros. Sin embargo, tienen algunas ideas, y estas teorías pueden contarnos no solo sobre el pasado de Phobos, sino también predecir su futuro. Teoría número 1. Impacto de asteroides. Bueno, el primer sospechoso es bastante obvio. Hay un gran cráter de casi 9 kilómetros de ancho en Phobos. Se llama Angeline Stickney. Lleva el nombre de la esposa de Asaph Hall, el científico que descubrió los satélites. Adorable. Esto es lo que dice la primera teoría. En algún momento del pasado, un cuerpo astronómico se estrelló contra Phobos. El impacto fue tan fuerte que dejó un gran cráter, y el efecto de la colisión dejó un montón de surcos en Phobos. Suena lógico al principio. Sin embargo, los científicos han notado un defecto en esta teoría. Han descubierto que estos surcos en realidad no se formaron dentro del cráter, sino al lado de él. Así que no fue una colisión lo que los creó. Además, ¿qué pasa con esos surcos que se cruzan con otros? ¿O es solo una gran coincidencia cósmica? Bueno, la búsqueda de la verdad continuó. Teoría número 2. Todo se debe a los desechos espaciales. Sí, hay una diferencia entre estas dos teorías. En este caso, los surcos no son una consecuencia directa de una colisión. Más bien es algo así. Algo se estrelló contra Phobos.
Este impacto provocó que un montón de rocas fueran arrojadas al espacio. Algunas de ellas se perdieron en el universo para siempre, pero otras eran lo suficientemente pequeñas como para regresar a Phobos. Al pasar junto a la Luna en un ángulo pronunciado, podrían chocar contra ella, rebotar, etc. Y dado que la gravedad de Phobos es muy débil, tal vez no podían adherirse a ella. En otras palabras, estas rocas fueron atraídas y expulsadas continuamente del satélite durante muchos años. Esta teoría explica los surcos que se cruzan. Es porque las rocas caían constantemente en esos lugares. Suena bastante lógico, pero hay otro problema. No vemos ninguna de estas piedras en Marte o en la superficie de sus lunas. Pero se suponía que todos estos escombros quedarían atrapados por la gravedad y permanecerían en algún lugar de la órbita del planeta. O simplemente se convertirían en parte de Phobos. En otras palabras, si esto fuera cierto, encontraríamos evidencia de esta teoría bajo capas de polvo. Pero eso no sucedió, así que esta explicación tampoco satisfizo a los astrónomos. Por lo tanto, continuaron buscando al culpable. Quizás los surcos no tienen nada que ver con el cráter Stickney. Quizás el verdadero culpable es otra cosa. ¿Algo aún más poderoso? ¿Podría ser el propio Marte? Teoría número 3. Marte es un villano retorcido. Las teorías anteriores implican que Phobos y Deimos eran originalmente parte de Marte. Una vez se separaron de él y se convirtieron en satélites como nuestra Luna. Pero, ¿y si ese no fuera el caso? Las observaciones realizadas por el Mars Global Surveyor de la NASA muestran que Phobos y Deimos están formados por elementos que se encuentran principalmente en meteoritos y asteroides. ¿Y qué tal si eso es lo que son? Hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Dado el tamaño, la forma y la composición de Phobos y Deimos, los científicos han sugerido que alguna vez pertenecieron a este cinturón. Sin embargo, un día salieron volando. Y luego la gravedad los atrajo a Marte. Este fenómeno se llama captura de asteroides. Y aunque es muy extraño, sí, la captura de asteroides no es infrecuente, pero estos dos han estado volando junto a Marte durante ¿cuánto? ¿Miles de millones de años? Es extraño que sus órbitas hayan permanecido iguales. Además, la atmósfera de Marte está muy enrarecida, por lo que difícilmente podría capturar asteroides. En teoría, deberían haberse alejado de Marte en algún momento. Sin embargo, esto no sucedió. Significa que de alguna manera se atascaron, y Marte inmediatamente comenzó a destruirlos. Sí, un giro inesperado. En esta versión, Marte resulta ser un villano. Al estudiar el pasado, hemos encontrado evidencia de crímenes futuros. Los misteriosos surcos de Phobos podrían ser causados por fuerzas de marea entre Marte y Phobos. La Luna y la Tierra también las intercambian, distorsionándose ligeramente entre sí. Pero dado que Phobos está mucho más cerca de Marte, el impacto de las fuerzas gravitatorias es mucho más fuerte. En otras palabras, la gravedad de Marte está destruyendo gradualmente a Phobos. Cada 100 años, el satélite se acerca 1,8 centímetros a Marte. También se encoge unos 20 metros, volviéndose aún más frágil y débil. Cuanto más pequeño se vuelve, más lo impactan las fuerzas de marea, creando extraños surcos y marcas en Phobos. Sí, dentro de unos 30 a 50 millones de años, Phobos chocará con Marte o se desintegrará y se convertirá en un montón de pequeñas rocas. Y entonces, Marte también tendrá anillos como Saturno y Neptuno. De hecho, es por eso que Phobos también se llama la luna marciana condenada. Pero todas estas son solo teorías. Aunque la dramática historia de fondo de Phobos nos da una idea de cuán dinámicos pueden ser los objetos espaciales, cuanto más aprendemos sobre ellos, más descubrimos sobre los secretos del origen, no solo de Marte, sino también de otros objetos en nuestro sistema solar. Si algún día realmente colonizamos Marte, estudiar sus lunas nos puede ayudar mucho. Esperemos que la próxima exploración a estos satélites revele algunos de los secretos más emocionantes de nuestros amigos Phobos y Deimos. Era el 7 de enero de 1610, cuando el astrónomo italiano Galileo Galilei hizo un descubrimiento asombroso usando su telescopio casero: 4 lunas orbitando alrededor del planeta Júpiter. Por cierto, en estos días puedes hacer tu propia versión de su telescopio usando tubos de cartón, lentes y un poco de pegamento. La idea principal de este telescopio casero es colocar 2 lentes a la distancia correcta entre sí. Necesitarás 2 lentes. Una debe ser cóncava y la otra convexa. Es decir, una está curvada hacia afuera y la otra hacia adentro. El telescopio de Galileo podía aumentar los objetos aproximadamente 8 veces, pero continuó mejorándolo hasta que alcanzó unas 20 veces el poder de aumento. Pero volvamos a la historia principal. Cuando miró por primera vez esas 4 lunas de Júpiter, pensó que solo estaba observando un montón de estrellas. Sin embargo, pronto notó que estos objetos espaciales parecían moverse en un patrón regular.
Le tomó un par de semanas darse cuenta de que lo que estaba mirando no eran estrellas, sino lunas que giraban alrededor de Júpiter. Galileo inicialmente nombró a esas lunas 1, 2, 3 y 4, pero seamos realistas, esos no eran los nombres más creativos. A medida que se fueron descubriendo más lunas, el sistema numérico para nombrarlas se volvió confuso y poco práctico, por lo que duró solo unos pocos siglos. En la actualidad, estos 4 satélites son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Se conocen colectivamente como las lunas galileanas en honor al hombre que las descubrió. El hallazgo de Galileo fue crucial para nuestra posterior comprensión de la astronomía. Antes se creía que el resto de los objetos del cielo giraban alrededor de la Tierra, ya que se pensaba que era el centro del universo. Ahora sabemos que hay cientos de satélites en nuestro sistema solar. Sin embargo, las lunas grandes, como las descubiertas por Galileo Galilei, no son tan comunes. Ganímedes, por ejemplo, es más grande que Mercurio. Básicamente decimos que Ganímedes es una luna solo porque orbita alrededor de Júpiter. Sin embargo, tiene todas las demás características de un planeta. No sorprende que Júpiter tenga las lunas más grandes, supera a todos los demás planetas de nuestro sistema solar tanto en tamaño como en masa, por lo que no es de extrañar que haya atraído muchos otros objetos hacia él. Se cree que Júpiter tiene casi 80 lunas, de las cuales solo 53 tienen nombres oficiales. La primera en ser descubierta por Galileo fue Io. Lo que la distingue es el hecho de que tiene muchos volcanes. Io es el único objeto espacial que tiene volcanes activos en nuestro sistema solar, aparte de la Tierra. También se la llama la luna de fuego y hielo, debido a sus campos de nieve de dióxido de azufre. La capa exterior de Io está manchada y presenta múltiples colores, como naranja, negro, amarillo, blanco y rojo. Probablemente esta sea la razón por la que la NASA la describió como una pizza gigante cubierta de queso derretido y con manchas de tomate y aceitunas maduras. Sin embargo, debido a ese azufre, Io no huele muy bien. Algo similar a un huevo podrido. Hay más de 100 montañas en la superficie. Son mucho más grandes que las que vemos en la Tierra, algunas incluso más que el monte Everest. En promedio, estas montañas tienen 6 kilómetros de alto y 160 kilómetros de largo. Debido a esos volcanes activos y a la intensa radiación, hay pocas posibilidades de que la vida tal como la conocemos pueda existir en Io. Pero bueno, ¿quién puede decir que no hay otras formas de vida que ignoramos? La siguiente en la lista de lunas galileanas es Europa, la más pequeña de las 4. Es comparable en tamaño a la Luna. Europa tiene una superficie completamente helada, con solo unos cuantos cráteres dispersos aquí y allá. Debido a esa capa exterior, Europa es muy reflectante, lo que la convierte en una de las lunas más brillantes que existen. En cuanto a su edad, los científicos creen que su superficie tiene entre 20 y 180 millones de años, aunque Europa en sí tiene unos 4.500 millones de años. Lo que hay debajo de esa superficie helada es impresionante. Incluso puede contener el secreto de la vida fuera de la Tierra. El hielo se forma aquí de 2 maneras. La primera es a través de la congelación, un proceso que se explica por sí mismo. El hielo crece a medida que el ambiente circundante se vuelve más y más frío. Sin embargo, el otro modo es mucho más fascinante. Una capa de agua sobreenfriada que se encuentra debajo de la capa de hielo reacciona cuando se agita. Luego genera estos cristales que hacen que parezca que está nevando al revés, flotando hacia la capa de hielo debajo de la cual se asientan. Puedes recrear este ambiente tú mismo, en casa. Toma una botella de agua purificada y colócala en un congelador. Si no tienes agua purificada, solo tienes que hervir un poco de agua un par de veces para eliminar la mayor cantidad de impurezas posible. Como no habrá partículas en el interior, una vez en el congelador, no se solidificará, pero si luego sacas la botella del congelador y la sacudes, el impacto hará que el agua se cristalice rápidamente y adquiera una consistencia similar a la de un granizado. Tal vez haya agua en Europa, pero hasta ahora hay poca evidencia de que exista vida en esta luna. Sin embargo, es uno de los mejores candidatos del sistema solar para ser potencialmente habitable.
Algún tipo de forma de vida podría adaptarse para vivir ahí, en su océano bajo el hielo. Es muy probable que ese entorno sea similar al que podemos encontrar en los respiraderos hidrotermales de nuestro planeta, escondidos en lo profundo de los océanos. La cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera de Europa es muy pequeña, pero en 2013 la NASA entregó algunas pruebas geniales. Esto respalda una vez más la teoría de que hay potencial para la vida en esta luna. Parece que Europa podría estar expulsando agua al espacio. Si esto se confirma con observaciones futuras, podría significar que Europa es geológicamente activa. También podría ser útil si algún día logramos estudiar sus fuentes de agua. La mayor de esas lunas galileanas es Ganímedes. También es la más grande de nuestro sistema solar en conjunto. Es un objeto espacial de baja densidad similar en tamaño a Mercurio, pero con solo la mitad de su masa. Sin embargo, Ganímedes es la única luna que presenta su propio campo magnético, aunque es bastante pequeño y apenas podemos notarlo desde la Tierra, ya que está eclipsado por el campo magnético mucho más poderoso de Júpiter. Otro aspecto interesante de Ganímedes es que su atmósfera contiene oxígeno. No te emociones demasiado, no es suficiente para sustentar ninguna forma de vida. En diciembre de 2021, una sonda de la NASA nos envió un audio de 50 segundos que grabó durante su sobrevuelo por Ganímedes. Para los inexpertos, los sonidos eran más similares a los de una antigua conexión a Internet de acceso telefónico. Pero, debido a sus melodías extravagantes, Ganímedes pronto fue apodada la luna cantante de Júpiter. Terminando la lista de lunas galileanas está Calisto, o el objeto con más cráteres en nuestro sistema solar. Lo interesante de esta luna es que su paisaje apenas ha cambiado desde que se formó, y los científicos aún debaten por qué. La mayoría de los cuerpos espaciales pasan por muchos cambios a lo largo de su vida debido a los sucesos como colisiones con otros objetos, cambios en la orientación o la velocidad o las reacciones químicas que ocurren en su superficie. Calisto también tiene el tamaño de Mercurio, pero tiene una densidad más baja. El campo magnético de Júpiter tiene un impacto menor aquí, ya que Calisto es el más alejado del planeta gigante. Se estima que su superficie tiene una asombrosa antigüedad de 4.000 millones de años. A diferencia de Io, Calisto no es geológicamente activo, pero los científicos creen que podría haber un océano escondido debajo de su superficie que podría albergar vida. El hecho de que se vea menos afectado por el campo magnético de Júpiter significa que presenta niveles más bajos de radiación. Dado este entorno, tal vez algún día podamos establecer aquí una base para futuras exploraciones. Júpiter tiene 79 lunas conocidas y las 4 más grandes de ellas, que son particularmente interesantes, son los satélites galileanos. Fueron nombrados en honor a Galileo Galilei, los descubrió en el siglo XVII. Tienen algo en común, pero al mismo tiempo son muy diferentes. Europa es la más pequeña de las lunas galileanas, con un diámetro de 3.000 kilómetros. Orbita a Júpiter cada 3,5 días. Las primeras imágenes que obtuvimos de ahí fueron tomadas en la década de 1970. Su superficie se compone principalmente de agua helada. Europa tiene fracturas largas, a menudo de alrededor de 1 kilómetro de ancho, que pueden extenderse por miles de kilómetros a lo largo de su superficie. Probablemente se formaron cuando la corteza se separó por las fuerzas de las mareas en el misterioso océano debajo de la superficie. En 2012, los científicos descubrieron columnas de vapor de agua en erupción cerca de su polo sur, elevándose hasta 200 kilómetros. Estas columnas pueden ayudarnos a descubrir qué hay dentro de Europa sin tener que aterrizar ahí. Los científicos piensan que podría haber un océano magnífico oculto de 15 a 25 kilómetros debajo de la superficie sólida. Este océano podría tener una profundidad de 65 a 160 kilómetros. Aunque tiene solo un cuarto del diámetro de la Tierra, contiene el doble de agua que todos nuestros océanos juntos. Este océano es un entorno potencial para algunas formas de vida. Los científicos creen que toda la corteza de hielo está flotando en este océano. Probablemente haga una rotación completa alrededor de Europa una vez cada 12.000 años. En la imagen que tomó la nave espacial Galileo se pueden ver pequeñas manchas de color marrón oscuro. Tienen 10 kilómetros de ancho y se formaron cuando el material caliente y menos denso llegaba a la superficie, o empujó la corteza o la rompió todo junto.
La superficie de Europa se compone de los llamados terrenos del caos. Son zonas rugosas rodeadas de una superficie más lisa. Su ecuador podría estar cubierto de picos de hielo llamados penitentes, que pueden alcanzar hasta 15 metros de altura. También los tenemos en la Tierra, especialmente en áreas secas a gran altura, pero ninguno de ellos es tan grande como los de Europa. Ninguna luna tiene más de 5.000 cráteres grandes con un diámetro de más de 25 kilómetros. La superficie de Europa carece de cráteres de impacto y no parece que tenga más de 50 millones de años. Esto significa que la superficie de Europa está cambiando y reformándose todo el tiempo. Esta luna es helada y es uno de los objetos espaciales sólidos más lisos de nuestro sistema solar. Por eso es 5 veces más brillante que nuestra luna. Europa está sometida a una constante explosión de radiación procedente de Júpiter. Es tan fuerte que no duraríamos ni un día ahí. Europa está 5 veces más lejos del centro de nuestro sistema solar que la Tierra. Eso significa que apenas recibe calor proveniente del Sol, por lo que puede permanecer congelada, ya que la temperatura promedio es de menos 160 grados centígrados en el Ecuador y alrededor de menos 220 grados centígrados en los polos. Hace aproximadamente 40 años, la nave espacial Voyager 1 se acercó a la luna rocosa Io y descubrió que es un campeón volcánico de nuestro sistema solar. Io es la quinta luna más interna de Júpiter. Tiene 4.500 millones de años, casi la mitad de la edad del propio Júpiter. Es similar en tamaño a nuestra luna e incluso tiene una densidad y cantidad de gravedad similares. Muchas lunas de nuestro sistema solar se componen de silicatos y hielo de agua, pero Io está hecho de hierro y roca de silicato. Podrías ver algunas hermosas auroras en Io. A medida que esta luna gira alrededor de Júpiter, las auroras cambian de brillo todo el tiempo, pero siempre están ahí. Io está relativamente cerca de Júpiter, a casi 420.000 kilómetros por encima de las cimas de sus nubes. Si pudieras venir a Io y echar un vistazo a Júpiter desde ahí, parecería casi 40 veces más grande en el cielo que nuestra luna. Observar las estrellas sería increíble. Io necesita 42,5 horas para orbitar a Júpiter. Nuestra luna necesita casi un mes. En algunos puntos, la protuberancia de las mareas de Io puede llegar hasta los 100 metros. Es similar a lo que tenemos en la Tierra. La gravedad de nuestra luna provoca las mareas oceánicas. Io no tiene océano, pero el suelo mismo se mueve y sube y baja. Es como un ascensor que te lleva al fondo y luego a la parte superior de un edificio de 30 pisos. La gravedad de Júpiter y sus otras grandes lunas afectan a Io, por lo que las mareas de tierra sólida en su superficie son 5 veces más altas que las mareas oceánicas más altas de nuestro planeta. Todo esto hace que Io esté tan caliente por dentro que algunos de los materiales internos se derritan, hiervan e intenten escapar de cualquier forma posible. Finalmente crea un agujero en el suelo, que luego se convierte en un volcán. Io es el cuerpo más activo de nuestro sistema solar cuando se trata de volcanes. Io tiene más de 400 de ellos, 150 en erupción todo el tiempo. Algunos disparan sus columnas de gas caliente a 320 kilómetros al espacio. Sería difícil caminar ahí porque estamos hablando de un mundo bastante intenso de llanuras aluviales de roca líquida, enormes flujos de lava, múltiples lagos de lava y montañas gigantes que colapsan. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar que conocemos, también tiene el océano de agua más grande. Es un 26% más grande que Mercurio en cuanto a volumen, pero es menos denso. Esta luna gigante tiene una gruesa corteza de agua helada a 150 kilómetros de profundidad. Puede haber un enorme océano de agua líquida debajo. Se extiende a 100 kilómetros de profundidad, que es aproximadamente 10 veces más profundo que el punto más profundo del océano de la Tierra. La nave espacial Voyager también detectó casquetes polares hechos de agua helada ahí. Ganímedes es mitad roca, mitad agua, que incluye pequeñas cantidades de metales y hielo. Su atmósfera es muy fina y no contiene oxígeno. Lo más probable es que este océano no contenga vida. La Tierra es un gran ejemplo de cómo ciertos microbios y criaturas pueden sobrevivir en las profundidades sin luz solar. Pero el océano de Ganímedes es tan profundo y la presión es tan fuerte que el agua del fondo probablemente se comprimirá de nuevo en el hielo. Ciertas formas de vida en las áreas más profundas de nuestro océano sobreviven gracias a los respiraderos geotérmicos que expulsan minerales.
Dado que es probable que haya hielo espeso entre el océano y el núcleo. Este no es el caso de Ganímedes, pero el océano ahí es salado con múltiples capas divididas por láminas heladas. Si hay alguna posibilidad de vida, podría ser en la parte donde el núcleo rocoso está en contacto con la capa de hielo más interna. Debajo de toda esa agua y hielo, Ganímedes es la única luna en todo el sistema solar que tiene un campo magnético. Es posible porque esta luna tenga un núcleo líquido. Ganímedes rodea a Júpiter aproximadamente una vez cada 7 días. Su órbita es excéntrica, en algunos puntos está bastante cerca de Júpiter. Ganímedes, Io y Europa tienen fuerzas gravitacionales que se afectan entre sí. En el tiempo en que Ganímedes orbita a Júpiter una vez, Europa hace 2 órbitas e Io hace un círculo completo 4 veces. Un tercio de la superficie de Ganímedes contiene grandes regiones oscuras, mientras que los otros 2 tercios son más claros. Las áreas oscuras son más antiguas y contienen más cráteres. Las áreas más claras tienen crestas y surcos largos de unos 700 metros de alto y miles de kilómetros de largo. Calisto, la tercera luna más grande del sistema solar en diámetro, necesita 17 días terrestres para orbitar a Júpiter. Su atmósfera es muy tenue, hay muchos cráteres de impacto, pero su corteza antigua ha sido básicamente la misma durante más de 4.000 millones de años. Cuando un planeta es geológicamente activo como la Tierra, algunas cosas pueden borrar la mayor parte de la evidencia de impactos pasados. Agua, volcanes, movimientos de placas tectónicas, actividad humana y clima. Todo esto cambia la superficie. Calisto no ha experimentado nada de eso. Los científicos creen que esta luna solía ser un mundo oceánico que finalmente se congeló. Fue golpeada por meteoros de vez en cuando, pero principalmente permaneció intacta. Sin embargo, tiene algunos cráteres bastante impresionantes, como Valhalla, el cráter de anillos múltiples más grande de nuestro sistema solar que tiene 4.000 kilómetros de diámetro. Los principales cráteres de Calisto contienen más anillos que los de otros cuerpos celestes. Lo que sea que golpeó la luna fue lo suficientemente grande como para perforar la fina corteza, provocando que el agua se esparciera por la superficie, y debajo de esta fina corteza podría haber un océano salado o hielo blando. La sonda espacial Galileo detectó que el campo magnético de Júpiter no podía penetrar a través de esta luna, probablemente debido a una capa de al menos 10 kilómetros de espesor. Por eso es difícil explorar Calisto. Las lunas como Europa tienen respiraderos que expulsan agua de los océanos subsuperficiales, pero para explorar Calisto y descubrir más sobre su pasado, tendríamos que usar el método de la vieja escuela, excavar a través de la corteza. Si quisiéramos explorar las partes externas de nuestro sistema solar, Calisto sería un gran lugar porque la radiación de Júpiter no lo alcanza, por lo que estaríamos más seguros ahí que en otras lunas internas.